nuestro Señor y Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Tengan, hermanos, la bondad de tomar su lugar. Gloria al Señor. Esta noche, hermanos, que es noche de estudio bíblico. Usted sabe que los miércoles es noche que estudiamos nosotros las doctrinas de la Biblia, estudiamos la Biblia. Pero esta noche, como recién terminamos las doctrinas, esta noche queremos dar inicio a una pequeña serie de enseñanzas. Esta serie estará basada sobre algunos personajes de la Biblia y el llamado que recibieron de parte de Dios. Creo que, hermanos, conocer un poco de la vida de estos hombres de Dios nos ayudará a nosotros en gran manera en nuestro crecimiento espiritual. Si recordamos las palabras del apóstol Pablo, cuando él dijo que estas cosas que acontecieron a estos hombres del ayer, dice que les acontecieron como ejemplo y que están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, que podemos tomar ejemplo de estos hombres que vamos a estar tocando en esta breve serie, no será muy larga. Así que esta noche vamos a comenzar esta serie hablando del padre de la fe, del amigo de Dios, y vamos a leer una porción en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, para tener una base para nuestro estudio. Repito, estamos comenzando una serie sobre algunos hombres de Dios, y esta noche vamos a comenzar con el llamamiento de Abraham. Por si quiere ponerle un título al estudio, estaremos hablando del llamamiento de Abraham. Si tenemos Hechos capítulo 7, amén. Leemos versos 2 al 5, y dice la escritura de la manera siguiente: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Amén. Como podemos ver, hermanos, este pasaje es la manera en la que Esteban presentaba su defensa ante aquellos que le acusaban. Esteban hace una panorámica de la historia de Israel, pero lo hace más que todo, hermanos, como una simple narración de hechos, tocando más bien los personajes y los acontecimientos que representaban mucho para el pueblo de Israel. Y es por ello que comienza hablando de Abraham, porque en el sentido más literal fue con Abraham con quien comenzó la historia de Israel. Y aquí, a simples rasgos, Esteban está mostrando tres cosas en Abraham. Primero, que Abraham fue un hombre que respondió a la llamada de Dios. Como diría el autor de la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 11, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Abraham escuchó la voz de Dios y él salió, él obedeció a la voz de Dios, obedeció a ese llamado de Dios. También resalta Esteban que Abraham era un hombre de fe,
porque no sabía para dónde iba, pero creía que bajo la dirección de Dios lo mejor estaba por venir. Aun cuando todavía dice que no tenía hijos y humanamente hablando parecía imposible que los tuviera, él creyó que sus descendientes heredarían algún día la tierra que Dios les había prometido. Aleluya. Y tercero, que Abraham era un hombre de esperanza. Hasta el final de sus días, Abraham nunca vio que la promesa se cumpliera. Ya estaba entrado en muchos años, pero él tampoco dudó que se llegaría a cumplir. Él no dudó que eso se cumpliría. Así que Esteban presentó a los judíos el retrato de una vida, diríamos una vida aventurera, pero dispuesta a responder al llamado de Dios. Eso en contraste, hermanos, con la actitud de los judíos del tiempo de Esteban, que ellos querían seguir viviendo aferrados al pasado. Abraham, pues, es el personaje bíblico de un relieve fundamental muy importante. Cerca de 2 millones de personas en nuestro mundo, quizás más, pertenecientes a las 3 grandes religiones monoteístas, como son el judaísmo, los musulmanes y la religión cristiana, consideran modelo de fe a Abraham y lo llaman el padre de la fe. Así se le ha llamado a Abraham, el padre de la fe. Abraham es una de las figuras más significativas de la historia religiosa del mundo. De Abraham podemos decir que él fue el jeque de un clan nómada que emigró desde Mesopotamia a Canaán al comienzo del segundo milenio antes de Cristo. Y lo que la Biblia nos dice de él se describe, hermanos, quizá más de 10 siglos después, y a pesar de ello, Israel había guardado, hermanos, sus tradiciones, había guardado el recuerdo de aquel hombre en el que encontraban ellos las raíces de su fe. Ellos habían guardado todo, lo mantenían ellos, seguían, dándole ese valor a este hombre que para ellos era el padre de la fe. Así que la vida de Abraham la encontramos, hermanos, en los capítulos 12 al 25 del libro de Génesis, y lo que encontramos allí es una narración aparentemente continuada de su vida, su genealogía, su vocación a abandonar su tierra para vivir en itinerancia. Luego vemos su bajada posterior a la tierra de Canaán, pasando por Siquem, Betel, Berseba, hasta llegar a Hebrón. Ahora, por supuesto, a nosotros lo que nos interesa no es tanto la figura histórica de Abraham, sino más bien ese personaje que ha ido emergiendo en la tradición bíblica como la figura de un antepasado en la fe, como el tipo de hombre que busca a Dios. Porque Abraham aparece como un modelo de confianza en el Señor, como un modelo de obediencia a su palabra. Y es ahí donde encuentro, hermanos, la importancia de conocer la vida de este patriarca. Y yo creo, hermanos, estoy seguro que conocer la vida de Abraham nos va a ayudar a nosotros a delinear un perfil espiritual que nos ha de servir como modelo en nuestro camino de fe, en nuestro camino de la fe. Así que vamos a hablar esta noche sobre el llamamiento divino, sobre el llamamiento de Dios a Abraham. Y es importante porque nos damos cuenta que cuando Dios quiere salvar a una persona, cuando Dios quiere usar a una persona, es Dios quien lo llama. Eso lo hemos visto en nuestros estudios, que es Dios el que toma la iniciativa. No es el hombre, sino que es Dios el que llama. Ninguno de nosotros, hermanos, creo que estamos aquí porque queríamos nosotros estar en esto.
Lo hemos dicho en algunas ocasiones, ninguno de nosotros queríamos ser cristianos, a menos aquellos que nacieron, que llegaron desde pequeños al Evangelio y nunca se han ido, ¿verdad? Pero los que ya venimos al Señor ya después de varios o muchos años, pues nosotros realmente no es que queríamos estar en esto, ¿sí? Yo creo que nosotros huyendo andábamos, sí, nosotros andábamos huyendo, pero el Señor en su misericordia, Él nos buscó a nosotros. Aleluya. Así que digo que andábamos huyendo porque eso es lo que hace el hombre, el pecador huye. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Lo que hizo fue huir, ir a esconderse. Entonces nosotros, andábamos huyendo, ¿sí? Cuando el Señor en su misericordia nos alcanzó, nos llamó, nos perdonó nuestros pecados, nos salvó, nos adoptó, nos introdujo en su familia, la familia de Dios. Entonces algo así sucedió con Abraham. Dice la Biblia en Génesis, si quiere ir conmigo, al capítulo 12 del libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Verso 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No sé cuántos estarán familiarizados con la historia de Abraham, pero la historia bíblica cuenta que habían transcurrido unos 400 años después del diluvio, tiempo en el que ya habían ocurrido muchas migraciones. Los hijos de Noé, ¿recuerda usted sus 3 hijos? Bueno, los hijos de Jafet se habían extendido al norte para poblar, hermanos, lo que ves Europa y Asia, y los hijos de Cam se habían ido al sur por las planicies de Caldea, que eran muy fértiles, donde bajo la dirección de Nimrod habían edificado ciudades. Ellos habían levantado templos, se dice que eran muy avanzados en las matemáticas, en la astronomía, la industria textil. Eran personas que trabajaban muy bien los metales, las piedras preciosas, es decir, que eran personas muy hábiles. Pues entre esos colonizadores, descendientes de Cam, allí se encontraba también una familia, pero que eran descendientes de Sem, pero estaban ahí cerca de los descendientes de Cam. Esta familia, bajo la dirección de Taré, se habían establecido afuera de la ciudad de Ur, de los caldeos. O sea, las ciudades eran ciudades que estaban fortificadas, estaban selladas con muros, y estas familias pues estaban fuera de los muros de la ciudad. Parece que no les atraía mucho a ellos las ciudades amuralladas, el tráfico comercial que había, porque estas personas eran una tribu de pastores. Ellos eran nómadas, eran personas que vivían, que habitaban en tiendas de campaña y no estaban en un lugar fijo. No les gustaba ese tipo de vida, sino que ellos estaban moviendo constantemente, por eso se les llama nómadas. En ese ambiente en el que vivían, en ese ambiente nació Abraham. Y en ese ambiente es en el que él se desenvolvió hasta llegar a su vida adulta. Es decir, que Abraham había vivido, hermanos, en medio de un pueblo pagano, de un pueblo que era adorador de otros dioses. Durante su vida él había vivido ahí. Aún su padre adoraba a otros dioses, ¿sí? Hasta el día en el que el Dios Todopoderoso y Eterno se le aparece, hasta el día en el que Dios le habla, y quizás no podemos precisar, hermanos, la manera en que se apareció. Esa aparición celestial obviamente vino acompañada de un llamamiento divino.
tan similar, hermanos, al llamamiento que a lo largo de los siglos han recibido los hombres de Dios, incluyéndonos a nosotros también, por supuesto, porque nosotros, para poder estar en esta vida, en este evangelio, nosotros también fuimos llamados por Dios. Amén. Dios es el que hace el llamado, Dios es el que invita al hombre a volverse a Él. Amén. Y como vemos aquí, es Dios el que habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, mira, vete de tu tierra, deja tu familia. Vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, dice el verso 1. Ahora, ¿cuándo fue que le vino esta aparición a Abraham? Realmente no lo sabemos, pero me imagino que fue algo así como, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso? Dice la Biblia que una luz más brillante que la luz del sol le resplandeció. Pues de igual manera, me imagino que fue ese momento en el que Dios se aparece a Abraham, se escucha esa voz audible revelándole a Abraham su voluntad, su propósito. Dios revelándole a Abraham su voluntad y su propósito. Y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Gloria a Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Más adelante le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, esa misma voz, hermanos, la han escuchado otros hombres de Dios, hombres que han escuchado ese llamado de parte de Dios. Me imagino a Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel. Escucharon la voz de Dios. Usted y yo también hemos escuchado esa voz de Dios. La diferencia es que aquellos le obedecieron. Sí. Así que Dios llama, Dios llama a Abraham, pero es aquí donde comienza a ponerse más interesante el asunto, porque fíjense que el llamamiento de Dios trae aparejado o incluye penalidades. Como le diría Pablo a Timoteo: tú pues, le dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El llamamiento de Dios trae penalidades. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 29? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Sí? Así que el llamamiento de Abraham, hermanos, no estaba exento de penalidades. El llamamiento de Abraham no estaba exento de situaciones difíciles, porque cuando leemos la historia nos damos cuenta que sí tuvo que atravesarlas, ¿sí? Fíjense que no le fue fácil, hermanos, a Abraham, no le fue fácil abandonar su campamento. No le fue fácil a Abraham desprenderse de su gente. No le fue fácil a Abraham desprenderse de sus conocidos, de su familia, de sus seres amados, para dirigirse a una tierra desconocida para él. No sé si a usted se le hizo fácil abandonar su país, su ciudad, su pueblo, su gente, la familia que dejó allá. No sé usted. Si para usted no, pues hay que se quede, yo me voy. ¿Sí? Pero no creo. ¿Sí? Yo no creo que cuando usted se vino para este país, pues usted dejó allá todo aquello y se le hizo fácil de la noche a la mañana y se olvidó de todo eso. No. ¿Sí? Aunque cuando usted se vino, cuando nos venimos, nosotros sabíamos para dónde íbamos, ¿verdad? Usted dijo: me voy para el norte. ¿Sí? Voy a ir allá a conquistar mi sueño americano. ¿Sí? Entonces, cuando usted se vino para este país, usted ya sabía para dónde venía. Es más, usted ya sabía la ciudad para dónde venía, y probablemente ya había alguien que le estaba esperando a usted. Pero Abraham, él no sabía para dónde iba.
Y no tenía idea de para dónde iba, hacia dónde se dirigía. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 que Abraham, siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Oiga, esa es la diferencia, ¿no? Claro, si a nosotros nos dijeron, vete para Estados Unidos, y no, pues feliz, ¿verdad? Inmediatamente pensamos en los dólares, pero Abraham no. A él le dijeron, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, una tierra que te mostraré, pero él no sabía para dónde iba. Y yo creo que así debería de ser siempre, es decir, estar dispuestos a obedecer, a tomar nuestra cruz, como dijo el Señor, cada día y seguirle a Él, seguir caminando por ese sendero que Él nos ha dejado ya trazado. Porque déjeme decirle que Abraham nunca hubiera llegado a ser Abraham nunca hubiera llegado a ser Abraham, o sea, padre de multitudes. Nunca hubiera llegado a ser el poderoso ejemplo de la fe si él se hubiera quedado a vivir toda su vida en Ur de los Caldeos. ¿Sí me entendió? Nunca hubiera llegado, creo que ni siquiera su nombre estaría en las páginas de este libro, si él hubiera decidido, no, yo mejor me quedo en Ur de los Caldeos. No, Abraham necesitaba arriesgarse a salir rumbo a lo nuevo, a lo desconocido, pero confiando en que quien lo había llamado era el Dios de los cielos. Así, de igual manera, nosotros, hermanos, en este llamamiento que hemos recibido de parte de Dios, nosotros debemos de tener la misma confianza. Debemos de tener la misma fe, la misma certeza de que si Dios nos ha llamado, pues entonces tenemos garantizada la victoria. ¡Gloria a Dios! Siempre y cuando nos pongamos en acción y obedezcamos al Señor, porque eso es lo que marca la diferencia. Alguien dijo, si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más allá de donde siempre has llegado. Si haces lo que siempre has hecho, si te mantienes solamente haciendo eso, nunca vas a avanzar, nunca vas a salir de ahí. Es decir, que necesitamos nosotros salir, necesitamos accionar la fe, porque en este llamamiento, ahora que estamos en Cristo, quizá, por supuesto, no se nos va a pedir a nosotros que nos separemos de nuestro hogar. No se nos va a pedir a nosotros que dejemos nuestra familia, no se nos va a pedir a nosotros que abandonemos a nuestros amigos, no se nos va a pedir a nosotros que sacrifiquemos a uno de nuestros hijos. No, eso fue para Abraham. Pero sí, es muy probable que a nosotros se nos pida que quitemos de nuestro corazón la dependencia de todo apoyo y sostenimiento terrenal para que podamos llegar a experimentar lo que significa confiar única y exclusivamente en Dios. ¡Aleluya! Eso sí, se nos puede pedir a nosotros, ¿sí? Que nos quitemos del corazón esa dependencia de todo lo terrenal, para que aprendamos a confiar en Dios. ¡Gloria a Dios! El llamamiento de Dios a Abraham fue un llamamiento sabio, como lo es nuestro Dios. Dios es sabio. Sí. Un llamamiento sabio, digo, porque él sabía que este llamamiento lo que traía era el bienestar para toda la humanidad, porque sobre este hombre, solamente sobre Abraham, descansaba la esperanza del mundo. Sí. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué hubiera pasado si Abraham se hubiera negado a salir de Ur? Él estaba cómodo allá, cuidando su ganado, en sus tiendas, con su familia. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera negado a salir de Ur de los Caldeos? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, yo qué voy a ir a hacer a un lugar que ni conozco? No, yo mejor me quedo aquí estoy bien, aquí tengo mi comida, aquí tengo mi techo, aquí tengo todo. No, yo paso, que vaya otro. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Sencillamente que Abraham nunca hubiera llegado a ser el amigo de Dios.
Abraham nunca hubiera llegado a ser el padre de la fe. Y la humanidad toda hubiera sufrido las consecuencias, porque mi Biblia dice que en Abraham han sido benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Ahí vemos la importancia de la obediencia al llamamiento. Es lo mismo cuando el ángel se aparece a María, ¿recuerdan ustedes? El llamamiento a María. ¿Qué hubiera pasado si María se hubiera puesto a pensar en el qué dirán? María, el Señor te ha escogido para que tú seas la madre del Salvador. Así que el Espíritu Santo va a venir sobre ti. ¿Y qué hubiera pasado si María hubiera dicho, no, hombre, ¿cómo? Pues yo estoy a punto ya de casarme, estoy comprometida, no puedo, que busquen otra. Pero no, ella solamente dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme su voluntad. Aleluya. Entonces el llamamiento de Dios trae, hermanos, incluido, trae aparejado, como decía al principio, penalidades, pero también déjeme decirle que el llamamiento de Dios, hermano, trae también aparejada una promesa. Trae aparejada una promesa. Dios no simplemente llama por llamar, sino que ese llamamiento divino trae consigo una promesa. Y en este sentido podemos decir que las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios, no siempre, oiga bien, no siempre vendrán acompañadas de razones, pero sí vendrán acompañadas de promesas. Aleluya. Los mandamientos de Dios, las directrices de Dios, las órdenes de Dios no siempre van a venir acompañadas de razones, pero sí van a venir acompañadas de promesas. No sé si dice amén usted a eso. ¿Conocen las nueces? Bueno, pues así como la cáscara encierra la nuez, así también los mandamientos de Dios encierran promesas. Por ejemplo, si el mandato de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, ese es el mandato. Esa es la directriz de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? La promesa es serás salvo tú y tu casa. El mandamiento es cree en el Señor Jesucristo, pero trae aparejada una promesa. Serás salvo tú y tu casa. Si el mandato es dejar casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, posesiones, etcétera, 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 la promesa de parte del Señor es tendréis 100 veces más aquí y en el siglo venidero, dijo el Señor Jesús, la vida eterna. San Marcos capítulo 10. Si la orden es salir de en medio de ellos, porque si dice, ¿verdad? Así es en 2 Corintios capítulo 6. Salir de en medio de ellos, esa es la orden, pero la promesa es yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Aleluya. Entonces podemos ver que cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una orden, un mandato, una directriz, eso trae aparejado también una promesa. Gloria a Dios. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Abraham. Aunque no tengas hijos, yo haré de ti, le dijo, una nación grande. Aunque tengas que dejar a tu familia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hermano, cada una de estas promesas se han cumplido al pie de la letra. Por ello, yo digo, vale la pena confiar en nuestro Dios. Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Dios no es, la misma Biblia lo dice, que Él no es como los hombres, porque los hombres prometen, pero no cumplen. Los hombres hacen tratos, pero al poco tiempo están rompiendo los tratos. Sin embargo, Dios no. Él se mantiene fiel en sus palabras. Dios se mantiene fiel en sus promesas. Dios le prometió a Abraham, le dijo, tú vas a ser padre de muchedumbres.
Vas a tener una descendencia, dice la Biblia, que lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Lo llevó a la orilla del mar y le dijo, puedes contar a la arena del mar, así será tu descendencia. Pero Abraham no tenía hijos y ya era viejo. Pero Abraham creyó. Abraham creyó al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios le dio orden a Abraham y le dio promesas a Abraham. Gloria a Dios. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Bendecirnos, sí. Aunque no tengas hijos, le digo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Aunque tengas que abandonar a tu familia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso digo que vale la pena confiar en Dios. Amén. Y este llamamiento divino a Abraham también, hermanos, nos muestra el significado de la elección. Es decir, que cuando Dios, hermano, te bendice, fíjese bien en esto, cuando Dios te bendice es para que tú sirvas de bendición a otros. Aleluya. Cuando Dios te bendice es para que tú bendigas a otros. No es solo para que te quedes tú con la bendición. En la vida cristiana, hermanos, no es como en el mundo. En el mundo la gente trata de acaparar. Y ahí se va a llenar, y se va a llenar. Y no da nada, no suelta nada. ¿Sí? Cuando viene a ver, tiene la cena llena de comida ya toda vencida porque ha ido guardando Gloria a Dios. los frijoles con gorgojos y tanto estar ahí. ¿Sí? Porque fue almacenando y nunca compartió. Y cuando Dios bendice es para eso, para que nosotros seamos de bendición a otros. ¿Sí? Y cuando Dios te capacita también es para que tú ayudes y bendigas a otros con la capacitación que tú has recibido. Porque recordemos las palabras que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 2. ¿Qué le dijo? Dios le dijo, te bendeciré. Sí, pero le dijo, te bendeciré, ¿para qué? Ah, ahí está. Te bendeciré, le dijo, y serás bendición. Entonces, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios al bendecirnos es para que nosotros también seamos de bendición para otros. ¿Sí? Por eso se dice que nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿no? Gloria a Dios. Si Dios nos bendice con su palabra, es para que nosotros vayamos a compartirla con otros. Gloria a Dios, aleluya. Porque muchas veces nos vamos llenando de conocimiento, pero no lo compartimos. Y no, si Dios nos capacita es para ello, para que nosotros seamos de bendición para aquellos que están en tinieblas, aquellos que no conocen, aquellos que están en oscuridad, que podamos nosotros llegar con la luz de la palabra de Dios y podamos alumbrarles, ¿sí? Que seamos de bendición con los demás. Dios eligió a Abraham para formar de él una nación. El propósito de Dios, formar de Abraham una nación que debía de dar a conocer al mundo la grandeza de Dios. Eso es lo que Dios quería. Que Israel fuera ese pueblo que diera a conocer la grandeza de Dios. De igual manera nosotros, dice la Biblia, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, ahí está, hermanos, que el llamamiento a la misión para nosotros. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, oiga, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ahora viene la razón, el motivo, el por qué o el para qué Dios nos escogió. Dios nos hizo real sacerdocio. Dios nos hizo una nación santa, un pueblo adquirido. Él pagó, Él lo compró a precio de sangre. ¿Pero para qué? Para que anunciéis, dice,
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver que el llamamiento es para eso. En este llamamiento, hermanos, tenemos nosotros una responsabilidad. ¿Sí? Y ese llamamiento es la clave de la vida de Abraham. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que la clave aquí en la vida de Abraham es la palabra separación. Porque Abraham fue separado desde el principio hasta el final. Un hombre separado. Y usted dirá, bueno, pero ¿separado de qué? Bueno, separado de su tierra, separado de su familia, separado como peregrino, como extranjero, allá en la región donde vivía, separado del resto de la humanidad debido a sus sufrimientos que lo llevaron a tener una relación muy íntima con Dios. Abraham fue el hombre que llegó a tener una relación muy, pero muy íntima con Dios. Algo como nunca más hombre alguno ha tenido, hermano, en toda la historia de la humanidad. Fíjense que Moisés fue un hombre que tuvo también una relación así con Dios, pero no tan íntima como la que tuvo Abraham. Los profetas, muchos de ellos llegaron a tener esa cercanía con Dios, pero ninguno llegó a tener esa relación tan íntima con Dios como la tuvo Abraham. No ha habido otro en toda la humanidad. Hombre que fue separado para ser partícipe de una preciosa y maravillosa asociación, hermano, de aquellos planes que Dios, como lo consideró su amigo, nunca se los ocultó. Y por eso es que Abraham es llamado no solo el padre de la fe, sino que la Biblia le llama amigo de Dios. Gloria a Dios. Eso eres para nosotros. Veamos tres porciones donde se le llama amigo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esto es interesante. Gloria a Dios. Digo que Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 7. Aquí es Josafat, el rey, quien está orando. ¿Sí lo encontró? Amén. Y dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de quién? Abraham, amigo. De Abraham, tu amigo para siempre. Era considerado, en el tiempo de Josafat, Abraham era considerado amigo de Dios. Isaías 41:8. Aleluya. 41:8. De Isaías. 41:8. ¿Sí lo encontraron, hermano? ¿Qué dice? Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. Oiga, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Wow. Una más, Santiago capítulo 2. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Wow. Es decir, que el resultado o los beneficios
¿sí?, de Dios. Los podemos ver, hermanos, en el capítulo 18 de Génesis. Usted conoce la historia, Génesis capítulo 18. Hay una historia donde Dios ha determinado, hermanos, destruir dos ciudades, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero antes de Dios destruir las ciudades, en el verso 17 de Génesis 18, ¿qué dice Dios? Jehová dijo, diré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es decir, Dios se pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces el punto es que Dios está diciendo, ¿cómo le voy a encubrir a mi amigo lo que voy a hacer? Y Dios va y le cuenta a Abraham que ha decidido, que ha determinado destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y entonces usted conoce el diálogo que se da allí, donde Abraham, por esa amistad que tiene con Dios, comienza a interceder. Abraham recuerda que allí está su sobrino, pero fíjese que Abraham no está pidiendo solo por su sobrino. Porque Abraham le hubiera dicho, mira, pero allí vive mi sobrino con su familia. No, Abraham le dijo, bueno, ¿y si hay 50 justos en la ciudad, las destruirías? Y el Señor le dice, no, si hay 50 justos no las destruyo. ¿Y si fueran 40? Bueno, tampoco, no, si hay 40 justos no las ¿y si fueran 30? No, pues tampoco. ¿Y si fueran 20? ¿Y si fueran 10? Ya, a 5 no llegó porque ya sería el colmo, ¿verdad? Pero vemos que se entabla ese diálogo por la amistad que había, pero ¿dónde comienza? Dios diciendo, ¿le encubriré a mi amigo lo que voy a hacer? Ahora la pregunta es, ¿cuántos aquí son amigos de Dios? Gloria a Dios, bendito Rey, glorioso. ¿Cuántos son amigos de Dios? Gracias, nos ha enseñado de- ¿Qué cosa me ha revelado a usted Dios? Pues sí. Nada, a nosotros no nos revelan nada. Fíjense que es preocupante porque mire, vaya conmigo a San Juan capítulo 15. Vamos a ver algo aquí. Hablando de amigos. San Juan capítulo 15. Vea lo que dice el Señor. San Juan 15, 14. Para los que acaban de decir que son amigos. Aleluya. Mire quiénes considera el Señor amigos. Aleluya. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Gloria a Dios, aleluya. No. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo quedamos entonces? Mal. Ponchados. Strike 3. Tercer strike cantado ya. Y sí, vemos que Abraham era amigo de Dios, pero porque Abraham obedecía. Entonces, ¿cómo nos quedamos nosotros, iglesia? Porque el Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si no, Nada. ¿no creen que nos metimos en problemas ella? Tremendo lío. Yo diciendo que soy amigo de Dios y el Señor dice, no, pues Este es mi amigo. ¿se imagina? Aleluya. Y dice el Señor en el verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Oiga, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por eso decía yo que cuando Dios decide revelarle a Abraham
lo que iba a hacer es por esa amistad que había entre ellos. Es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Gloria a Dios, aleluya. Pero nos metemos en tremendo lío porque yo soy amigo de Dios. Y Él dice, pero es que no estás haciendo lo que yo te voy a hacer. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Entonces el problema, hermanos, es que muchas veces sucede que no hemos querido separarnos del mundo, dejar, como en el caso de Abraham, para ir en pos de Dios, para que podamos ser verdaderos amigos de Dios nosotros también. Porque ahí está la razón por la cual hay gente que dice, pero es que a mí Dios no me habla, Dios no me revela, Dios no me da sueño, porque si no eres amigo, no eres amigo, porque Dios les revela a los que están en intimidad, en amistad. Así que quiera Dios que nosotros lleguemos un día a poder experimentar esa separación como la de Abraham, que al escuchar ese llamamiento divino, ese llamamiento irradiado de promesas de Dios, y que al oír, hermanos, de esa hermosa herencia que está allá en los cielos reservada para nosotros, de esa ciudad gloriosa que nos espera, nosotros seamos capaces de abandonar todo, olvidar todas las cosas terrenales y perecederas que nos mantienen a veces cautivados y podamos ir en pos de nuestro Dios. Que cuando Dios nos diga, sal de tu tierra, de tu lugar donde estás, de ahí donde tú estás, de la comodidad de tu estás y ven en pos de mí, seamos capaces nosotros de levantar nuestras tiendas para obedecer al llamado del Señor Jesucristo. Aunque el llamado sea para ir a un lugar desconocido para nosotros, como en el caso de Abraham. Pero si el Señor nos está llamando, seguro estoy, hermano, que Él nos lleva de su mano. Él va delante de nosotros y nos lleva a un lugar de bendición. Amén. Dejamos hasta ahí entonces y la próxima semana estaremos hablando de la obediencia de Abraham. No, de la de Abraham. Sí. Sí. Hoy hablamos del llamamiento de Abraham, la otra semana estaremos hablando de la obediencia de Abraham. Sí, sí. Hay que aclararlo. Así que oramos al Señor, démosle gracias al Señor por su palabra.